Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El valle estaba cubierto por una penumbra espesa, como si el mismo cielo hubiera decidido cerrar los ojos. Entre montañas fracturadas y árboles secos que parecían esqueletos retorcidos, Alejandro avanzaba con pasos lentos, cada piedra crujía bajo sus botas y el eco de su respiración se confundía con el ulular del viento. Había escuchado durante meses rumores sobre aquel lugar, historias que se contaban en susurros en tabernas y campamentos de soldados, el Valle de las Reinas Caídas, donde dormía bajo tierra la más temida de todas, Liria, soberana de un imperio que ardió hace siglos. Se decía que la reina fue enterrada junto a su arma sagrada, una lanza forjada en el corazón de un sol moribundo. Ningún guerrero, ni siquiera los de su propio linaje, había osado perturbar su descanso, porque quien osaba tocar aquella tumba despertaba una maldición. Sin embargo, Alejandro no era como los demás. Él no buscaba gloria ni riquezas, buscaba respuestas. Una voz que había escuchado en sueños, una voz femenina que le susurraba noche tras noche, tómala, o el mundo se perderá en sombras. La tormenta comenzó sin aviso. Relámpagos azules recorrieron el cielo mientras la lluvia caía con fuerza, empapando su capa y pegando el polvo a su piel. No se detuvo. Ante él, como un guardián petrificado, se alzaba un arco de piedra quebrada. Más allá, entre ruinas invadidas por raíces y maleza, estaba la tumba. El aire se volvió más denso, como si el tiempo mismo pesara sobre sus hombros. Alejandro cayó de rodillas al llegar al sarcófago. Era una losa gigantesca de obsidiana, cubierta de inscripciones que brillaban débilmente, como brasas apagadas. Colocó la mano sobre ellas y sintió un latido. No era piedra muerta, era un corazón dormido que se agitaba al reconocerlo. Sus dedos temblaron, pero apretó la mandíbula. No había llegado hasta allí para retroceder. Hizo fuerza, apartó parte de la losa y la tierra se abrió con un crujido escalofriante. El olor de siglos encerrados se liberó en un soplo frío. Dentro, entre restos de velos rotos y coronas oxidadas, estaba la lanza. Resplandecía como si acabara de ser forjada, su filo bañaba de luz dorada el rostro del humano. Alejandro sintió un ardor recorrerle las venas, como si aquella arma lo hubiera estado esperando desde siempre. Con un grito que se perdió en la tormenta, la arrancó de su lecho de piedra. En el instante en que la sostuvo, un estruendo recorrió la montaña. Relámpagos golpearon las cimas cercanas, el suelo se abrió en grietas, y una oleada de energía le obligó a clavar la rodilla en la tierra. Sus ojos se encontraron con los de la estatua rota de la reina, y por un segundo creyó que esa mirada de piedra parpadeaba. Entonces la escuchó. Un rugido profundo, mitad humano mitad bestia, que no provenía del cielo ni de la tierra, sino de la misma oscuridad que lo rodeaba. Alejandro se levantó con la lanza en la mano, el corazón latiendo como un tambor. Y supo que no estaba solo. Alguien, algo, había sentido el despertar del arma prohibida, y se acercaba para reclamarlo, o para reclamarlo a él. El eco del rugido se desvaneció lentamente, pero en su lugar llegó un sonido más inquietante, pasos. No eran los de un animal ni de un viajero perdido. Eran firmes, calculados, como el golpeteo metálico de una armadura pesada sobre piedra mojada. Alejandro apretó con más fuerza la lanza en su mano. El arma vibraba, como si reconociera la cercanía de alguien a quien esperaba desde hacía demasiado tiempo. De entre las sombras que se formaban entre las ruinas emergió una figura imponente. La tormenta iluminó su silueta, una mujer alta, de piel azulada que brillaba bajo la lluvia y cabellos oscuros recogidos en trenzas que caían sobre un peto de plata. Sus ojos, de un ámbar incandescente, lo atravesaron como cuchillas. Avanzaba con la seguridad de quien no conoce el miedo. Alejandro sintió que el aire se espesaba. La mujer se detuvo frente a él, sus labios temblaron apenas al ver la lanza en sus manos. Su expresión, primero de furia, se transformó en una mezcla de desconcierto y espanto. Durante segundos, ninguno habló. Solo los relámpagos iluminaban sus rostros. ¿Qué has hecho, humano?, preguntó finalmente, su voz grave pero quebrada, cargada de incredulidad. He tomado lo que debía tomar, respondió Alejandro, aún sin entender del todo por qué sus palabras salían tan seguras, tan firmes, como si la lanza hablara a través de él. La mujer dio un paso más, lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver cada gota de lluvia recorrer su piel luminosa. Su mirada no estaba fija en él, sino en el arma, como si esa visión le desgarrara el alma. Cerró los ojos un instante, respiró hondo y al abrirlos pronunció unas palabras que helaron la sangre de Alejandro. «Eres mi esposo ahora».
El silencio posterior fue insoportable. Alejandro creyó no haber escuchado bien. Quiso preguntar, retroceder, incluso soltar la lanza, pero algo lo mantenía aferrado a ella. La mujer no lo atacaba, aunque la empuñadura de la espada descansaba en su mano derecha, lista para desenvainarla en cualquier momento. No entiendo, susurró él, apenas audible. La guerrera clavó los ojos en los suyos, y en esa mirada no había rastro de ternura. Había odio, había ira, había resignación. Soy Valeria, hija de Liria, soberana caída de este reino. Las leyes antiguas lo dictan, quien arranque la lanza del sepulcro de mi madre queda ligado a su sangre. Y yo, su voz se quebró, y por un instante Alejandro vio en ella más dolor que rabia, yo soy la última de esa sangre. Alejandro dio un paso atrás, confundido. Aquella revelación lo golpeó más fuerte que la tormenta. No había buscado matrimonio, ni alianzas, ni títulos. Solo había respondido a una voz en sueños. Ahora estaba atrapado en un destino que no comprendía. Valeria desenvainó su espada lentamente. El metal brilló bajo la lluvia, y su postura se tensó como la de una cazadora a punto de abalanzarse sobre su presa. Alejandro alzó la lanza instintivamente. La vibración del arma aumentó, como si ansiara el choque, como si deseara probar la fuerza de su nueva unión. Si no aceptas tu papel, humano, morirás aquí mismo, dijo Valeria, avanzando un paso más. Porque mi honor no me permite llamarte esposo sin primero desear tu sangre. El trueno desgarró el cielo. Alejandro, con el corazón golpeando como un tambor, levantó la lanza y sostuvo la mirada de aquella mujer que no conocía, pero que el destino había puesto frente a él. El aire ardía entre los dos, un filo invisible que podía romperse en cualquier segundo. Y en ese instante comprendió que lo que había comenzado en la tumba de la reina no era solo una maldición, sino el inicio de una unión marcada por la guerra, el deseo y un lazo que ninguno de los dos podía deshacer. La fortaleza de Valeria se levantaba como un gigante de piedra sobre las montañas. Alejandro nunca había visto muros tan altos, ni torres tan antiguas que parecían rozar el cielo. Las nubes bajas se enredaban en sus almenas, y las puertas de hierro se abrieron con un estruendo que resonó en su pecho. Dentro, antorchas azules iluminaban los pasillos, proyectando sombras danzantes sobre los muros tallados con símbolos que no entendía. Los sacerdotes aguardaban. Seres de piel grisácea y ojos hundidos, cubiertos por túnicas largas bordadas con símbolos arcanos. Uno de ellos alzó la voz con solemnidad al ver la lanza en manos de Alejandro, y el eco de sus palabras llenó el salón principal. Hablaron en una lengua extraña, pero Valeria tradujo con un tono áspero, como si cada palabra le pesara en la garganta. El vínculo debe sellarse. La ley lo exige. Si rehusas, tu sangre será ofrecida a los dioses. Alejandro comprendió en silencio. No tenía salida. No podía soltar la lanza, no podía escapar de esa fortaleza. El destino lo había atado con cadenas invisibles. Frente a él, Valeria se mantenía erguida, hermosa y terrible al mismo tiempo, sus ojos ámbar encendidos de rabia contenida. Un círculo de fuego se encendió bajo sus pies. Los sacerdotes murmuraban con voces ásperas, y cada sílaba hacía que la lanza vibrara más fuerte en la mano de Alejandro. Sintió que el calor lo envolvía, que la energía de aquel juramento atravesaba su cuerpo, quemándole las venas. Valeria avanzó, levantó su mano y la apoyó sobre la lanza, tocando a la vez los dedos de Alejandro. Un estremecimiento recorrió a ambos. Desde este instante, declaró el sacerdote más anciano, tus vidas están unidas. Si uno cae, el otro también. Si uno sangra, el otro sentirá la herida. Si uno ama, el otro deberá corresponder. Así fue escrito, así será cumplido. La sala enmudeció. El fuego del círculo se apagó de golpe, dejando un olor a ceniza. Alejandro y Valeria quedaron frente a frente, respirando el mismo aire, compartiendo un silencio cargado de odio, de orgullo, pero también de algo que ninguno podía nombrar todavía. Cuando los sacerdotes se retiraron, Valeria no tardó en encararlo. Su voz salió como un latigazo. No te confundas, humano. Este lazo no es amor. No lo quise, no lo pedí. Me has robado el futuro. Alejandro sostuvo su mirada, y por primera vez no se sintió inferior. El peso de la lanza le daba fuerza, como si la misma reina Liria hablara a través de él. Yo tampoco lo pedí. Pero si el destino nos ha unido, no perderé mi vida huyendo de ti. No seré tu prisionero ni tu sombra. Estaré a tu lado, quieras o no. Por un instante, Valeria pareció vacilar. Su respiración se aceleró, sus labios temblaron apenas.
El brillo en sus ojos oscilaba entre la furia y algo que se parecía al miedo. Dio media vuelta con brusquedad, como si necesitara ocultar esa fragilidad. «Eres arrogante», murmuró. «Veremos cuánto te dura esa arrogancia cuando los enemigos de mi madre sepan que la lanza está en manos de un extranjero». Alejandro permaneció en silencio, observando cómo se alejaba hacia la penumbra del pasillo. La tensión en su pecho no era solo de temor, tampoco solo de rabia. Había algo más profundo, un latido extraño que no sabía si provenía de su propio corazón o del vínculo recién sellado. Y supo que aquella unión no solo lo arrastraría a la guerra, sino también a los rincones más oscuros del deseo y del amor. La noche cayó sobre la fortaleza, y con ella un silencio espeso que parecía vigilarlos desde cada rincón. Alejandro permanecía en la cámara que le habían asignado, una habitación amplia, de muros tallados y antorchas que ardían con una luz azulada que nunca se extinguía. La lanza descansaba junto a él, apoyada contra la pared, como si lo observara en silencio, recordándole que ya no podía escapar de su destino. Había intentado dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, sentía el peso invisible del vínculo con Valeria. Era como si sus respiraciones estuvieran conectadas, como si pudiera sentir en su propia piel el calor de ella, incluso estando en otra habitación. La idea lo perturbaba, pero también lo atraía de una forma que no lograba comprender. Un leve crujido interrumpió sus pensamientos. La puerta se abrió sin previo aviso, y Valeria entró. No llevaba la armadura brillante con la que siempre se mostraba orgullosa, sino un vestido de telas oscuras que marcaban su figura atlética. A pesar de ello, en su porte seguía habiendo algo indomable, un filo que no se apagaba. «Intentabas escapar», dijo, con un tono que no era acusación, sino una certeza. Alejandro se levantó lentamente de la cama, mirándola con calma. «Lo pensé. Pero el vínculo no me lo permitiría, ¿verdad?». Valeria entrecerró los ojos. Caminó hacia el con pasos suaves, y cada uno parecía retumbar en el pecho del humano. Se detuvo tan cerca que Alejandro pudo sentir el aroma metálico y dulce de su piel, mezcla de guerra y misterio. «Eres mi carga, humano. Mi condena. Si te pierdo, muero. Si mueres, yo también caeré. ¿Entiendes lo que eso significa?», preguntó con la voz baja, temblando entre rabia y un miedo oculto. Alejandro sostuvo su mirada. Podía ver más allá de la dureza en sus ojos. Había vulnerabilidad, una herida abierta que ella intentaba ocultar bajo el hierro de su carácter. «Significa que estamos atrapados», dijo él suavemente. «Pero no somos enemigos». Un silencio denso cayó entre los dos. Fue Valeria quien rompió esa distancia, avanzando un paso más hasta que sus pechos casi se rozaron. Sus labios estaban tensos, pero su respiración era irregular, como si luchara contra un deseo que no quería reconocer. Alejandro levantó la mano despacio, como quien toca una llama sabiendo que puede quemarse. Sus dedos rozaron la mejilla de Valeria, fría al principio, pero que pronto se calentó bajo su contacto. Ella cerró los ojos un instante, un gesto mínimo que reveló cuánto le pesaba ocultar su humanidad bajo la coraza de guerrera. «No te atrevas», murmuró con un hilo de voz, pero no se apartó. Alejandro inclinó el rostro, y sus labios se encontraron en un beso breve al inicio, inseguro, pero que pronto se transformó en un choque de fuego. Valeria lo tomó de los hombros con fuerza, como si quisiera empujarlo lejos y al mismo tiempo atraerlo hacia sí. El beso se volvió violento, cargado de rabia contenida, de deseo reprimido y de un vínculo que los estaba consumiendo desde dentro. Cuando al fin se separaron, Valeria respiraba agitada, sus ojos brillaban como brasas. Había dejado caer el velo de dureza por un instante, y Alejandro pudo ver a la mujer detrás de la guerrera. «Esto no cambia nada», susurró ella, aunque su voz carecía de firmeza. «Sigues siendo mi maldición». Alejandro acarició su rostro con suavidad, con una ternura que la desarmó más que cualquier espada. «O tal vez soy tu destino». Valeria retrocedió un paso, confundida, pero sus labios aún ardían por aquel beso. Salió de la habitación con un movimiento brusco, dejando a Alejandro con el corazón desbocado y una certeza: lo que había nacido entre ellos era peligroso, indomable, pero imposible de detener. El amanecer nunca llegó tranquilo a la fortaleza de Valeria. Desde lo alto de las murallas, Alejandro divisó columnas de humo que se alzaban en el horizonte. Eran señales de guerra. Los vigías anunciaron con tambores que un ejército enemigo marchaba hacia ellos, más numeroso que las piedras de la montaña, más ruidoso que el trueno de la tormenta. La alarma recorrió la fortaleza como un relámpago. Guerreros alienígenas corrieron hacia sus posiciones, los sacerdotes entonaron cánticos de protección,
y los tambores resonaron con un ritmo frenético. Alejandro, con la lanza en la mano, sentía como el arma latía con él, como si le exigiera entrar en la batalla. Valeria apareció junto a él, vestida con su armadura completa, los ojos brillando con determinación. Cuando lo miró, no fue con desprecio, sino con una extraña mezcla de orgullo y recelo. Hoy veremos si la lanza eligió bien o cometió un error, dijo con firmeza, ajustando la empuñadura de su espada. No me escondo detrás de muros, Valeria. Estaré contigo en el campo, respondió Alejandro, sorprendiéndose de su propia convicción. Los cuernos de guerra retumbaron en la distancia. El ejército enemigo se acercaba, filas interminables de soldados con armaduras negras, bestias de guerra encadenadas y máquinas de asedio que arrastraban como monstruos dormidos. La tierra temblaba bajo su avance. Cuando la primera roca lanzada por las catapultas chocó contra las murallas, Alejandro sintió que algo dentro de él despertaba. La lanza brilló con un fulgor dorado, y las runas en su filo ardieron como fuego líquido. Bajó la mirada hacia Valeria y vio cómo ella lo observaba, atónita, como si aquel resplandor no fuera natural, sino un signo de que la sangre de su madre reconocía al humano como legítimo portador. No es posible, murmuró ella, antes de levantar la espada. A las murallas, que nadie retroceda. La batalla estalló con la fuerza de una tormenta desatada. Flechas llameantes oscurecieron el cielo. Soldados enemigos treparon por las escaleras, gritando con furia. Alejandro se lanzó al combate, la lanza giraba en sus manos con una agilidad que él mismo desconocía. Cada golpe derribaba enemigos, cada estocada era un destello de fuego que abría el camino. Valeria combatía junto a él, su espada trazaba arcos plateados que cortaban carne y acero con la misma facilidad. Por un instante, sus movimientos parecían una danza letal perfectamente sincronizada, como si el vínculo de la lanza los hiciera anticipar los pasos del otro. Cuando Alejandro bloqueaba un ataque, Valeria lo convertía en apertura para un contraataque. Cuando ella caía en desventaja, él estaba allí, cubriéndola con la fuerza del arma sagrada. En medio de la masacre, un grupo de enemigos rompió la línea y rodeó a Alejandro. La lanza vibraba, pero eran demasiados. Fue Valeria quien lo salvó, arremetiendo con un grito salvaje, abriendo un pasillo entre cuerpos. Cuando lo alcanzó, lo empujó contra el muro de piedra y lo sostuvo por un instante, jadeante, con el rostro manchado de sudor y sangre. Si mueres, yo muero contigo, le gritó con rabia, apretando sus dedos en su pecho. No me obligues a caer por tu imprudencia. Entonces lucha a mi lado, no contra mí, respondió Alejandro, atrapado en la cercanía de sus labios. Por un segundo eterno, entre el caos del combate, estuvieron a punto de besarse otra vez. Pero un rugido monstruoso interrumpió ese instante. Una de las bestias de guerra, una criatura colosal cubierta de placas de hierro y ojos encendidos como brasas, embistió contra la muralla. Las piedras temblaron, y un hueco se abrió dejando entrar a decenas de enemigos. Alejandro levantó la lanza, y el arma estalló en un resplandor dorado. Con un rugido que no parecía humano, atravesó la garganta de la criatura. El monstruo cayó con un estrépito que hizo temblar la fortaleza entera. Los soldados enemigos retrocedieron horrorizados, incapaces de creer lo que habían presenciado. Un humano, un extranjero, había derribado a su arma más temida. El silencio cayó por un instante sobre el campo de batalla. Luego, los defensores rugieron con fuerza renovada, y el enemigo empezó a retroceder. Cuando la sangre dejó de correr y los cuerpos yacían esparcidos, Alejandro se apoyó contra una columna, exhausto. Valeria se acercó lentamente. Sus ojos, antes llenos de rabia, ahora lo observaban con algo distinto, respeto, admiración, y un deseo que ya no intentaba ocultar. Has peleado como si llevaras la sangre de mi madre en tus venas, dijo con voz baja, casi temblorosa. No soy su hijo, Valeria, respondió él, respirando con dificultad. Pero soy tuyo. Valeria lo miró en silencio. No lo besó, no lo abrazó. Solo se quedó allí, con la espada aún en la mano, contemplando al humano que había cambiado su destino. Y por primera vez, en lo más profundo de su ser, sintió miedo de lo que estaba empezando a nacer en su corazón. La fortaleza aún olía a humo y sangre. Los muros estaban manchados con huellas del asedio, y los pasillos resonaban con los gemidos de los heridos. Alejandro caminaba junto a Valeria, ambos cubiertos por vendas improvisadas. Habían sobrevivido, pero la victoria era frágil, sabían que aquel ataque había sido solo una advertencia. Dentro del salón de consejo, las antorchas ardían con fuerza, proyectando sombras inquietas sobre los ancianos y capitanes que aguardaban.
Alejandro sintió la hostilidad en cada mirada. Nadie celebraba que hubiera salvado la fortaleza. Solo veían en él un intruso, un humano portando un arma que no debía pertenecerle. El anciano más viejo, con barba blanca y ojos hundidos, se levantó con dificultad y habló con voz firme. La lanza no puede estar en manos de un extranjero. Es un sacrilegio, una burla a la memoria de nuestra reina. Este humano debe entregar el arma y pagar con su vida. Los murmullos crecieron como un oleaje. Algunos sacerdotes asentían, otros capitanes fruncían el ceño con desconfianza. Alejandro apretó la lanza con más fuerza. Podía sentir el filo vibrar, como si reaccionara a la amenaza. Valeria golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar las copas de vino. Nadie tocará al portador de la lanza mientras yo viva. El consejo se agitó, varios ancianos se levantaron indignados. Uno de ellos se atrevió a señalarla. Hablas como si lo defendieras por amor, no por deber. Eres débil, Valeria. Si el humano muere, la lanza puede regresar a nuestro linaje. Alejandro observó cómo ella se ponía de pie, erguida, con la espada aún envainada en su cadera. No entienden, dijo con voz cortante. Si él muere, yo muero con él. La ley lo selló. Y prefiero morir antes que entregar mi vida a traidores como ustedes. El silencio cayó, denso y mortal. Los ancianos retrocedieron, pero la tensión quedó clavada en el aire como un cuchillo. Esa misma noche, Alejandro sintió el peligro. Estaba en sus aposentos cuando un crujido en la ventana lo alertó. 4 sombras entraron sigilosamente, armadas con dagas. Los ojos de los asesinos brillaban bajo la luz de la luna. Uno de ellos se abalanzó sobre él, pero la lanza reaccionó con un destello, desviando el golpe. Antes de que el segundo pudiera atacarlo, la puerta se abrió de golpe. Valeria irrumpió en la habitación con la espada desenvainada, sus movimientos eran un torbellino de acero. En un abrir y cerrar de ojos, los atacantes yacían en el suelo, sus cuerpos inmóviles. El último, herido, logró susurrar. Nunca aceptaremos a un humano en el trono. Valeria lo atravesó sin dudar. El eco del golpe metálico retumbó en las paredes. Alejandro la miró, respirando agitadamente, el corazón latiendo desbocado. Ella estaba cubierta de sudor, la espada manchada de sangre, los ojos ardiendo de ira. Cuando se acercó, lo tomó de los hombros con fuerza, casi sacudiéndolo. ¿Lo entiendes ahora? Nunca estarás a salvo aquí. Ellos nos odian, te odian. Y si caes, yo también caeré. Sus palabras estaban cargadas de rabia, pero sus manos temblaban. Alejandro, en un impulso, cubrió esas manos con las suyas. La dureza en su rostro se quebró, y por primera vez mostró una vulnerabilidad desnuda. Valeria, susurró él. Ella lo miró con los labios entreabiertos, y sin pensarlo más lo besó. No fue un beso breve ni contenido como el de noches anteriores. Fue un estallido, una furia transformada en deseo, un grito ahogado entre sus labios. Alejandro la rodeó con los brazos, atrayéndola contra su pecho, y ella se dejó llevar, hundiendo los dedos en su cabello, como si buscara ahogarse en aquel contacto. La espada cayó de su mano y resonó contra el suelo, olvidada. Solo quedaban ellos dos, respirando con desesperación, besándose como si el mundo se desmoronara alrededor. Cuando se apartaron, Valeria apoyó la frente en la de él, jadeando. No puedo odiarte, confesó en un susurro. Y eso me da más miedo que cualquier guerra. Alejandro acarició su rostro, mirándola a los ojos. Entonces no tengas miedo. No estamos solos en esto. Ella cerró los ojos, dejando que sus labios rozaran los de él una vez más, antes de apartarse lentamente. Recogió la espada, aunque su mano aún temblaba. Los enemigos de fuera no son los más peligrosos. Son los que están aquí, en nuestras sombras. Alejandro lo entendió. La batalla más dura todavía no había comenzado. El Coliseo se alzaba como un monstruo de piedra en el centro del valle, con gradas tan altas que parecían tocar las nubes. Miles de voces rugían al unísono, un clamor que hacía temblar la arena bajo los pies de Alejandro. Nunca había visto semejante multitud, un océano de rostros expectantes, ansiosos de sangre. El imperio enemigo había exigido un combate de campeones, una sola batalla para decidir el destino de 2 naciones. Si Alejandro vencía, el ejército invasor debía retirarse. Si caía, Valeria sería entregada como prisionera y la lanza pasaría a manos de sus enemigos. Era un juego cruel, pero el pueblo lo celebraba con sed de espectáculo. Valeria estaba junto a él, vestida con su armadura negra y dorada, los ojos ardiendo de preocupación.
Tomó la mano de Alejandro por primera vez en público, frente a todos. No tienes que hacerlo. Este desafío era para mí. Él le sostuvo la mirada, con la lanza brillando en su puño. Si caes tú, caigo yo. No puedo dejar que el vínculo nos arrastre a los dos. Déjame luchar por los dos. Los portones se abrieron y el campeón enemigo emergió. Era una criatura colosal, de más de 3 metros, cubierto de placas de hueso negro que parecían crecer de su propia piel. Sus brazos terminaban en garras de metal, y su respiración era un gruñido constante. El rugido de la multitud se elevó hasta casi romper el aire. Alejandro sintió que la lanza vibraba con violencia, como un corazón desbocado. Valeria lo miró una última vez antes de apartarse hacia las gradas reservadas para los gobernantes. Sus labios se movieron en un susurro que solo él alcanzó a escuchar. «Vuelve a mí». El gong resonó, y la bestia cargó. Alejandro apenas tuvo tiempo de alzar la lanza para detener el primer embate. El golpe lo lanzó varios metros hacia atrás, levantando una nube de arena. La multitud rugió con júbilo, convencida de que el humano sería aplastado en segundos. Pero Alejandro se levantó. Sangre corría por su frente, sus brazos temblaban, pero la lanza ardía con una luz que lo sostenía. Recordó el rostro de Valeria, sus labios temblando bajo los suyos, su confesión entre susurros. Esa imagen lo llenó de fuerza. El segundo ataque llegó aún más brutal. El campeón lo levantó del suelo y lo lanzó contra un muro de piedra. El dolor atravesó su cuerpo como fuego. Apenas podía respirar. Pero algo ocurrió. En lo profundo de su pecho sintió el eco del vínculo. Valeria sufría con él, sentía cada herida. «Levántate, Alejandro», murmuró ella desde la tribuna, con lágrimas en los ojos. Y él lo hizo. Con un rugido salvaje, blandió la lanza que estalló en un resplandor dorado. Corrió hacia la bestia, esquivó una garra que podría haberle destrozado, y hundió el arma en el costado del monstruo. El grito que salió de la criatura estremeció el coliseo, pero no cayó. Lo agarró con sus garras y lo levantó en el aire, dispuesto a partirlo en dos. Valeria se levantó de su asiento, con el corazón desgarrado. El vínculo entre ellos ardía como fuego puro, y Alejandro sintió que su fuerza se multiplicaba. No era solo la lanza, era ella. Era el amor que había nacido en medio de la rabia y el destino. Con un último esfuerzo, alzó la lanza y la clavó en el corazón del monstruo. Un estallido de luz llenó la arena, cegando a todos. Cuando el resplandor se apagó, la criatura yacía muerta, su cuerpo inmóvil en la arena manchada de sangre. El coliseo enmudeció. Miles de espectadores guardaron silencio, incapaces de comprender lo que acababan de presenciar. Luego, un rugido de incredulidad recorrió las gradas. El humano había vencido. Alejandro cayó de rodillas, exhausto, jadeando. Sangre corría por su rostro, pero aún sostenía la lanza, que brillaba suavemente. Valeria bajó corriendo de la tribuna, ignorando el protocolo, ignorando a los ancianos que la miraban horrorizados. Lo tomó entre sus brazos, presionando su frente contra la suya. «Eres un insensato», dijo con lágrimas en los ojos, «pero eres mi insensato». Alejandro sonrió débilmente, apenas capaz de hablar. «Lo prometí, volvería a ti». Los gritos de la multitud se desvanecieron en sus oídos. En ese momento, solo existían ellos dos, abrazados en medio de la arena, unidos por sangre, por batalla y por un amor que ya nadie podría arrancarles. El coliseo aún estaba en silencio cuando Alejandro se puso de pie con la ayuda de Valeria. La arena estaba cubierta de polvo y sangre, pero él sostenía la lanza erguida, brillante como una estrella en medio de la penumbra. La multitud, incapaz de creer que un humano hubiera derrotado al campeón invencible, tardó unos instantes en reaccionar. Entonces, como un trueno, el rugido de miles de voces estalló en las gradas. Algunos clamaban el nombre de Valeria, otros el del nuevo portador de la lanza. Por primera vez, Alejandro no sintió el peso del desprecio sobre su piel, sino el asombro de un pueblo que lo miraba como algo más que un extranjero. Valeria lo abrazó con fuerza, sin preocuparse por los ojos que los observaban. Con lágrimas en los ojos, levantó la espada al cielo y gritó con una voz que atravesó el aire. «El portador de la lanza es mi esposo. El hombre que salvó nuestras vidas es mi compañero y nadie volverá a ponerlo en duda». El eco de sus palabras recorrió cada rincón del coliseo. Los sacerdotes guardaron silencio, los ancianos bajaron la mirada, incapaces de oponerse. La multitud enloqueció, celebrando con un fervor que hizo vibrar las murallas de piedra. Los días siguientes fueron de cambios. El imperio enemigo cumplió su promesa y retiró a sus tropas.
La fortaleza dejó de ser un refugio acosado para transformarse en el corazón de un reino renacido. Alejandro, aunque aún mirado con recelo por algunos, empezó a ganarse la lealtad de los soldados que lo habían visto luchar y sangrar a su lado. En la sala del trono, el juramento se selló oficialmente. Valeria, vestida con un manto de plata que dejaba ver su porte majestuoso, tomó la mano de Alejandro frente a los sacerdotes y el pueblo reunido. Esta vez no hubo dudas, ni murmullos, ni oposición. Solo expectación. La lanza eligió, dijo Valeria con voz firme, mirando a los ojos de su pueblo. Y yo también lo elijo. Este hombre no es una maldición, es la fuerza que me sostiene. No es un extranjero, es mi esposo, y juntos gobernaremos. Alejandro la miró, y en ese instante comprendió que la unión que empezó como un destino forzado se había convertido en su verdad más profunda. La besó frente a todos, un beso largo y apasionado que selló no solo un vínculo de sangre y ley, sino de amor verdadero. El pueblo rugió de júbilo. Las campanas de la fortaleza repicaron con fuerza, anunciando el inicio de una nueva era. Los enemigos habían sido derrotados, los traidores desenmascarados, y un nuevo reinado comenzaba bajo la mirada de la lanza sagrada. Esa noche, en la intimidad de sus aposentos, ya sin armaduras ni coronas, Alejandro acarició el rostro de Valeria mientras ella descansaba en su pecho. Afuera, el viento soplaba entre las montañas, llevando consigo los ecos de una guerra que había terminado. Dentro, solo quedaba la calidez de un futuro compartido. Nunca pensé que el destino me trajera hasta aquí, murmuró Alejandro, besando su frente. Valeria sonrió suavemente, cerrando los ojos. El destino nos encadenó, pero el amor nos liberó. Durmieron abrazados, no como prisioneros de un lazo impuesto, sino como compañeros que habían elegido caminar juntos. Y así, con la lanza sagrada reposando junto a ellos como símbolo eterno, comenzó una nueva historia, la de un humano y una reina que, contra todo pronóstico, encontraron en la guerra la llama de un amor imposible y en ella construyeron la paz.